Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos. Mañana día 31 es el Día Internacional de la Magia. Poco tiene que ver la magia con la ciencia, poco tiene que ver el ilusionismo con el conocimiento. Dijo Aristóteles que los grandes conocimientos engendran las grandes dudas. Y en este programa tenemos ese objetivo, resolver dudas a cuestiones tan sencillas de plantear, pero con explicaciones tan complejas como las que van a oír. Oiga, si la Tierra dejara de girar, ¿qué pasaría? Piensen que la Tierra gira a más de 1.600 kilómetros por hora. ¿Qué pasaría si se parara? ¿Por qué cuando me despierto recuerdo lo que he soñado, pero en muy poco tiempo ese recuerdo desaparece, se desvanece? ¿O por qué unos somos diestros y otros, eso sí, muchos menos, son zurdos? Estas y otras cuestiones las ponemos hoy sobre la mesa. Bienvenidos al Porqué de las Cosas, tercera entrega. Entramos en materia y lo hacemos con el primer asunto. ¿Qué pasaría si de pronto la Tierra en su movimiento de rotación se detuviera? Miren, la ciudad de Málaga tiene una extensión de unos 400 kilómetros cuadrados, el equivalente a unir más de 57.000 campos de fútbol. Dicho así, pensaremos que Málaga es enorme. Pero ¿y si les digo que ocupa el 0,000008% de la superficie de la Tierra? Entonces, la percepción es completamente distinta. Nuestro planeta es enorme y en muchos aspectos absolutamente desconocido. Pero lo que sí tenemos claro es que la Tierra es ovalada y que gira sobre sí misma alrededor del Sol. Permítanme algún dato más. No hay que ser experto en la materia para saber que la Tierra nunca deja de girar y que además siempre se mueve en el mismo sentido. El inicio y el fin de los días los marca precisamente la rotación sobre su eje. Tarda 23 horas y 56 minutos en realizar una rotación completa. ¿Y cuánto tarda en dar la vuelta alrededor del Sol? La respuesta también es sencilla, 365 días. Concretamente, 365 días, 5 horas, 45 minutos y 46 segundos. Por eso, cada 4 años es bisiesto. El 29 de febrero sirve para sincronizar el año solar con el año cronológico. Aunque nos resulte imperceptible, lo cierto es que la Tierra se mueve sobre su propio eje a una velocidad de 1.670 kilómetros por hora. Es decir, que en un día recorrería una distancia de 40.000 kilómetros, como un viaje de ida y vuelta de Málaga a Sídney. Pero la Tierra no solo gira, también se tambalea. El mayor impacto es el bamboleo de Chandler, un movimiento que puede desplazar el planeta hasta 9 metros. Bueno, los datos confirman que la Tierra se mueve y mucho, 1.600 kilómetros por hora, además alrededor del Sol y además se bambolea. Bueno, ¿qué pasaría si el planeta se detuviera? Es una de las cuestiones que le quiero plantear a Rafael Luque, es doctor en astrofísica por el Instituto de Astrofísica de Canarias. Señor Luque, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Una primera duda, ¿por qué no notamos que la Tierra, ojo, si se mueve a 1.600 kilómetros por hora, ¿por qué no notamos que no se mueve? Bueno, pues porque este movimiento es muy uniforme. Es la misma sensación que tenemos cuando vamos con el coche conduciendo y vamos a una velocidad constante de, por ejemplo, 100 kilómetros por hora y no notamos que estamos moviéndonos a no ser que haya algún frenazo o algún acelerón o algún bache en la carretera. Como la Tierra orbita sobre sí misma en el espacio en el que no hay prácticamente ninguna fricción, este movimiento es muy uniforme y no tiene casi ningún movimiento de aceleración o deceleración. Por eso no lo notamos. Profesor Luque, y si de pronto la Tierra se detuviera, ¿qué ocurriría?
Bueno, pues sería un desastre total. A esta velocidad que comentaba, unos 1.600 kilómetros por hora, nos estrellaríamos contra la pared más cercana que tuviésemos al este. Esto ocurriría a nivel global. Todos los edificios se moverían, intentarían mantener la inercia de este movimiento en el que nos encontramos ahora mismo, aunque no percibamos, pero si este se detuviese, nosotros seguiríamos con esta inercia a esa misma velocidad. Entonces nos chocaríamos contra el edificio más cercano o contra cualquier cosa que estuviera cercana y prácticamente la vida en la Tierra desaparecería en cuestión de segundos. Ojo, que el profesor, por el hecho de estar en Canarias, no significa que los canarios vean todo ahora hecho un desastre por el volcán. No, no, no. Esto es lo que podría ocurrir si la Tierra se detiene. Pero oiga, ¿qué sucedería con los objetos que no están anclados, por así decirlo, digo, a tierra firme? Por ejemplo, ¿qué pasaría con el agua de los mares y de los océanos? Pues ocurriría exactamente lo mismo. Esta inercia de este movimiento seguiría su inercia y continuaría. Es decir, se formarían tsunamis de unas dimensiones totalmente desconocidas, de kilómetros y kilómetros de altura, que barrerían por completo la faz de la Tierra, ¿no? Cubriría totalmente el agua de los mares, cubriría totalmente, prácticamente toda la superficie de la Tierra. Estos tsunamis además se continuarían en el tiempo, porque la atmósfera no dejaría nunca de girar a esta velocidad. Las partes de la capa de la atmósfera que estuviesen más cercanas a la Tierra, llegaría un momento que empezarían a frenarse, pero las partes más altas de la atmósfera, en las que no tiene tanta fricción contra el suelo terrestre, que es el que se ha detenido, seguirían girando a esta velocidad. Esto provocaría unas diferencias de viento en altura en la atmósfera tremendas, que harían que provocara que estos tsunamis continuasen y continuasen en el tiempo. Estamos viendo imágenes de un tsunami y yo creo que sería la peor pesadilla que podríamos vivir, desde luego, la gente que vivimos en ciudades costeras. Oiga, ¿y sería posible la vida en la Tierra si el planeta dejara de girar? ¿O estaríamos ante un escenario absolutamente apocalíptico? Lo estaríamos, sí, sería un escenario totalmente apocalíptico. Ya digo que simplemente por el hecho de estos tsunamis se producirían también muchísimos terremotos. Hay algunas predicciones, algunos estudios que dicen que si la Tierra dejase de girar, estos terremotos serían de una magnitud tan alta que podrían incluso llegar a resquebrajar la corteza terrestre. Es decir, la vida, aparte de que nada más que por el impacto tan enorme que tendríamos contra cualquier edificio, montaña o algo sólido que estuviese todavía en tierra, los tsunamis, los terremotos terminarían con cualquier posibilidad de sobrevivir ese primer impacto. Señor Luque, dejamos a un lado la posibilidad de un frenazo seco y vamos a situarnos en otro escenario. Digamos, algo más progresivo. Los estudios mantienen que la Tierra gira sobre su eje a 1.670 kilómetros por hora. Sin embargo, la velocidad no ha sido siempre la misma. Es más, desde que la Tierra se creó hace 4.500 millones de años, ha ido perdiendo velocidad. Que la desaceleración sea tan lenta hace posible que los seres humanos y los seres vivos en general nos podamos ir adaptando a esa desaceleración. Cuando la Tierra nació hace unos 4.500 millones de años, se piensa que la rotación de la Tierra era de unas 6 horas. Ahora estamos en unas 24 horas. Esto se debe a que la Luna ha ido frenando el movimiento de la Tierra de rotación, ha ido sincronizándolo un poco con su propia rotación. Nosotros siempre vemos la misma cara de la Luna porque hemos frenado la rotación de la Luna. ¿Qué es lo que pasa? La Luna también intenta frenar la rotación de la Tierra, pero al ser mucho menos masiva que la Tierra, esto lo hace con un tiempo mucho más despacio. ¿Qué es lo que pasa? Desde estas 6 horas que rotaba la Tierra en su origen hasta las 24 horas de ahora, la Tierra y la Luna estaban mucho más cerca una de la otra. Es decir, el frenazo que la Luna provocaba en la Tierra era de mucha mayor magnitud que el que ocurre a día de hoy. A día de hoy, la Tierra se desacelera en su rotación unos 1,7 milisegundos cada siglo. Es decir, para que la Tierra se detuviese, frenase, pasase de 24 horas en su rotación a unas 25 horas, deberían pasar casi la edad del universo, varios miles de millones de años. Esta desaceleración que ocurre ahora mismo es tan gradual que prácticamente es imperceptible y lo será en los próximos cientos de años. Sin embargo, lo que comentaba de adaptarse, la vida se ha adaptado, si nos podríamos adaptar actualmente en este ritmo, por supuesto, pero gracias a que la Tierra, en vez de girar en torno a unas 6 horas, a unas 24 horas, todo este tiempo ha permitido
que la Tierra se oxigene. Este es un proceso en el que piensan los científicos que una de las grandes razones por la que hay vida en la Tierra es la oxigenación que ocurrió porque la Tierra dejó de rotar tan rápido. Es decir, había más tiempo más horas de luz comparadas con las horas de noche, y esto permitió que las plantas y los primeros seres bióticos pudieran hacer estos procesos de fotosíntesis a una edad más temprana y durante más tiempo. Esto hizo que la atmósfera se oxigenase y que permitiese la vida de forma más abundante. Por tanto, podemos concluir que la desaceleración es un hecho, pero que se está produciendo tan lentamente que cuando se pudiera producir una parada sería dentro de muchos millones de años. De eso no nos vamos a preocupar, que estamos ahora con Ucrania, en fin, tenemos muchos problemas, la pandemia. Pero permítame otra vuelta de tuerca. Pongamos que la Tierra no se detiene, pero que comienza a girar en el sentido contrario. ¿Eso qué consecuencias tendría? Es decir, si el movimiento es de esta forma, supongamos que de pronto la Tierra, por alguna razón, gira en el sentido contrario. ¿Esto nos afectaría? Bueno, si antes nos parecía el frenazo de la Tierra un golpe contra las paredes o las montañas suficientemente grandes, ahora si queremos cambiar la velocidad de rotación necesitamos chocarnos contra estas paredes de otras montañas con el doble de velocidad. Ahora necesitaríamos unos 3.250 kilómetros por hora a lo que nos estrellaríamos contra lo más cercano. Sin embargo, este tipo de casos son totalmente imposibles, porque la energía necesaria para parar la Tierra en su rotación es tan inmensa que ni siquiera el meteorito que acabó con los dinosaurios podría aportar a la Tierra tanta energía como para poder detenerla. Estamos hablando de que necesitaríamos un meteorito de varios kilómetros de tamaño, de cientos de kilómetros de tamaño, y de este tipo de meteoritos no se conoce ninguno en el sistema solar. Así que, a pesar de que hubiese un impacto, no conocemos ningún objeto en el sistema solar que pudiese aproximarse a nosotros e impactar con la Tierra con el tamaño suficiente para tener una energía que pudiese detener la Tierra o cambiar su dirección de giro. Ni siquiera esa especie de artefacto, de plataforma, de roca que en este momento está girando alrededor del Sol y que algunos dicen que en el siglo XXII, allá por 2136, podría chocar contra la Tierra, y que eso ha provocado que haya la primera acción de estrategia de defensa espacial para pulverizar una piedra más pequeña, pero pensando en lo que puede venir. Ni siquiera esa roca podría modificar el giro de la Tierra. No, podría quizás ralentizarla de una forma muy pequeña. Es más, los terremotos que ocurren o la bomba de Hiroshima y Fukushima, estos detuvieran la Tierra en su giro ligeramente. Estamos hablando de una parte por millón en su rotación, pero grandes eventos, grandes impactos con la Tierra pueden frenarla. Pero este tipo de meteorito del que estamos hablando sería de dimensiones totalmente desproporcionadas y desconocidas en el sistema solar. Pensar en que pueda ocurrir algo de esto, que la Tierra dé un parón en seco y que deje de girar, o que gire en el sentido contrario, suena tan apocalíptico que podría ser el contenido de un sueño, de un mal sueño, de una pesadilla. Y ahí quiero entrar ahora, en el mundo del sueño. Le planteo una pregunta y le doy unos segundos para que piense la respuesta. ¿Recuerda qué es lo último que ha soñado? Vean conmigo estas imágenes y probablemente estará de acuerdo conmigo que forman parte de muchos de nuestros sueños. ¿Quién no ha soñado con un mar tranquilo, o estar pisando el agua, o enormes ciudades con una mar quieta? Bueno, la inmensidad de un bosque, la naturaleza, montañas y nubes, la inmensidad del mar, ¿verdad? ¿Quién no ha soñado en volar en globo, no? El mar tranquilo, bucear, es un sueño muy repetido. O grandes paisajes, o volar, o sentirse atado. ¿Quién no ha soñado alguna vez con estas imágenes? ¿Por qué cuando nos despertamos muchas veces tenemos un recuerdo muy nítido de lo que acabamos de soñar, pero ese recuerdo dura muy poco? Es cuestión de minutos que se desvanezca. ¿Eso por qué ocurre? Bien, se lo quiero preguntar al doctor Àlex Ferrer. Es médico, especialista de medicina del sueño, con consulta precisamente en Barcelona. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Usted me escucha alto y claro, ¿verdad? Perfecto, le escucho. Perfecto. Oiga, ¿por qué el recuerdo de lo que hemos soñado
se desvanece tan rápidamente? Antes de entrar en este tema concreto, es importante entender y saber de dónde vienen los sueños, cómo se generan y de dónde vienen, ¿no? El de dónde vienen, no sé si conocéis bien pues, la fisiología del sueño, ¿no? Que el sueño, mientras dormimos, se componen principalmente de dos estadios, ¿no? Que es el sueño no REM y el sueño REM, ¿no? En el sueño no REM, que se realiza normalmente más en la primera parte de la noche, es donde se realiza más una actividad de reparación y restauración, tanto de los tejidos como de los tejidos como del sistema de los órganos, ¿no? Es una reestructuración más física. Sin embargo, existe el otro sueño, que es el sueño REM, donde ahí hay una reestructuración cerebral más mental y psíquica, ¿no? Es donde todas las imágenes del día, todo lo aprendido, todas las situaciones, todas las cosas que pasan durante el día, pues se archivan, se sitúan, se memorizan y se instalan pues, en la memoria y en la cognición del cerebro, ¿no? Para así durante la vigilia poderlos encontrar y rememorar. Este sueño REM se va realizando con más cantidad, sobre todo al final, en la segunda parte de la noche. Por eso esto es lo que hace que al despertarnos más por la noche, tengamos más probabilidad de despertarnos en sueño REM, que aparte de archivar y consolidar los estados de memoria, también es donde se generan los sueños. Es importante también saber otros factores del sueño REM que tenemos asociados para esta rememoración de los sueños, ¿no? Que se produce lo que llamamos el REM sin atonía, el REM, la pérdida muscular en sueño REM. O sea que mientras estamos en sueño REM no se mueve ningún músculo, solo se mueven dos músculos importantes, que son el de los ojos, que es lo que le da el nombre a la entidad, ¿no? De Rapid Eye Movements en inglés, y luego el otro músculo que tenemos que necesitar es el de respirar, el diafragma. El resto de músculos están totalmente desinhibidos. ¿Y esto por qué pasa? Para que cuando soñemos, pues la actividad motora que puede ir asociados a esos motores estén totalmente quietos. Correcto, doctor, pero eso es muy importante. ¿Por qué cuando soñamos lo que hemos soñado no forma parte de nuestra memoria al día siguiente? ¿Es que los sueños no quedan archivados en la memoria? El cerebro principalmente lo que hace es borrar la memoria en el sueño REM. Así como él reconstituye, organizar toda la memoria del día, contrariamente lo que intenta es borrar todos los sueños y todo, digamos, el trabajo y el mecanismo que utiliza para archivar todo eso. Entonces lo intenta pues borrar. Y se borran pues la gran mayoría de los sueños, hasta el 95, y se dice que de media pues solo se recuerdan de un sueño a 3 sueños a la semana. Por lo tanto, la función es borrar. El otro concepto importante que hay que aprender es que mientras recordamos durante el día, un recuerdo, pues normalmente lo tenemos bien contextualizado, tanto con una situación temporal, un evento concreto, un entorno. Entonces esto hace que el recuerdo pues, pueda ser más fácil. En cambio, los sueños, mientras se están produciendo en el sueño REM, son muy ilógicos, muy anárquicos y por lo tanto, al despertar, es difícil pues, también situarlo y poderlo recordar. O sea, es una dificultad más para poder recordar el sueño. Correcto. ¿Hay personas con más facilidad que otras para recordar los sueños? Sí. Aquí hay que entender que, por ejemplo, los sueños se generan en el cerebro, en el sueño REM, como hemos dicho, pero en la zona del hipocampo, ¿vale? Que es una zona cerca de la región temporal, donde está la amígdala, que ahí es donde se trabajan las emociones y se generan los sueños. Y eso tiene una conexión directa con el córtex, que es lo que nos permite recordar. Esta conexión durante el sueño REM pues está mayormente desinhibida, no quiere que lo recordemos. Pero el otro acontecimiento importante que tiene que aparecer para poder recordar el sueño es que haya un despertar, o sea, la persona tiene que despertar. Por lo tanto, esta vía, que estaba como inhibida, pues se puede activar. Esta activación puede ser parcial, total, y eso es lo que nos permitirá recordar más o menos el sueño. Bien, ¿y por qué hay unas personas que sí tienen más capacidad de recordar lo que sueñan que otras? Que era mi pregunta. Entonces,
de esta vía que estábamos comentando, se han hecho trabajos, por ejemplo, en los cuales a los pacientes les hacían este trabajo es de un grupo francés, de Lyon, en los cuales hacían resonancia funcional y durante toda la noche los iban despertando, cada media hora o así, les hacían recordar los sueños que tenían y así reportaban pues, la cantidad de sueños que tenían. Luego pues hicieron dos grupos, los que recordaban más y los que no recordaban tanto, y vieron que los que recordaban más, pues se activaba más esta vía, ¿sabes? Esta vía pues está más activa de conexión entre la amígdala y el hipocampo y la región temporoparietal, y por lo tanto es lo que permite que se pueda recordar, o eso sería una explicación lógica de por qué esta vía está más activa, por lo tanto puedes recordar más los sueños. Y hay gente que lo tiene más activa y menos activa. Correcto. Decía, vamos con la última. ¿Por qué a veces ni siquiera recordamos lo que hemos soñado? ¿Nuestra memoria es selectiva y diferencia lo que nos ha pasado en la realidad para conservar ese recuerdo y desecha lo soñado? La función principal del sueño REM es intentar borrar todos los sueños, ¿sabes? O sea, como es, digamos, un mecanismo que él utiliza pues, para archivar y trabajar, no es una cosa que él quiera recordar, son imágenes espontáneas, sensaciones espontáneas, ¿no? Pues que él va realizando. Y el objetivo del sueño REM es borrarlo todo. Por lo tanto, solo de 2 a 3 sueños a la semana es lo que se suele recordar. Perfecto. Gracias, doctor Ferrer. Doctor Irimia, muy buenas noches. Usted es neurólogo, por eso le quiero preguntar, ¿durante el sueño la actividad cerebral se puede poner a ralentí? ¿Hay muchos desequilibrios en el movimiento cerebral entre la vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, y el sueño? ¿O voy más allá? Dependiendo de lo que está soñando un individuo, ¿la actividad cerebral varía? Hola, buenas noches. Bueno, el cerebro es un órgano y por tanto lo que ocurre es que incluso soñando está funcionando constantemente. No se pone nunca, la actividad cerebral no para en ningún momento. Perfecto. Doctor Ferrer, si yo hiciera el ejercicio de anotar en un papel lo que he soñado cada noche, o al menos cuál ha sido mi último sueño, ¿sería capaz de escribir un relato más o menos coherente? ¿O es imposible plasmar la experiencia del sueño porque son cosas sin sentido? Esta gente que tiene más capacidad para recordar, como hemos comentado antes, pues lo puede realizar con más facilidad. De ahí han salido pues, muchos artistas, autores, que han conseguido pues, a través de estos recuerdos pues, realizar su obra o sus pinturas. Un ejemplo importante de las pinturas oníricas sería, por ejemplo, nombrar a Dalí, ¿no? El cual incluso se programaba siestas de 2 horas, o sea, tenían que ser unas siestas prolongadas para poder entrar en sueño REM, ya que sueño REM, desde que empezamos a dormir hasta que se produce, pues tarda entre 90 y 120 minutos, por lo tanto hacía una siesta de 2 horas para poder tener este sueño REM y así tener estas imágenes que luego plasmaría en sus dibujos, ¿no? O en sus pinturas. Le preguntaba al doctor Ferrer si tendría sentido apuntar en un papel el recuerdo de nuestros sueños. Escribir, unos lo hacemos con la derecha, otros son los menos, lo hacen con la izquierda. Por cierto, ¿se han preguntado alguna vez por qué unos somos diestros y otros somos zurdos? Déjenme que les presente a los zurdos más famosos, no digo de la historia, pero desde luego todos absolutamente reconocibles. Ellos son minoría, por eso no existe una lista de los diestros más famosos, pero sí de los zurdos más famosos de la historia. El mismísimo Leonardo da Vinci se manejaba con la izquierda, como le ocurría a hombres que fueron tan poderosos como Julio César, Alejandro Magno y Napoleón Bonaparte. Pero vengámonos al presente. Si te has fijado en cómo toca la guitarra Paul McCartney, habrás deducido que es zurdo. También su colega Beatle Ringo Starr, como lo eran David Bowie y Kurt Cobain, o como lo son Lady Gaga y Justin Bieber.
Del mundo del cine, la bella Marilyn era zurda, y también Julia Roberts, y Nicole Kidman, y Tom Cruise, y Robert Redford, y De Niro. Hay zurdos en la política, como Bill Clinton y Barack Obama. Hay eminencias científicas zurdas, como lo fue Albert Einstein o como lo es Bill Gates. Hay zurdos literalmente reales, como el príncipe Carlos de Inglaterra o Leonor, la princesa de Asturias. Y hay astros del deporte que también son zurdos, como Messi, Casillas y Nadal. Muchos son tan conocidos como ellos, pero los zurdos, ciertamente, son minoría. Y yo planteo, ¿por qué hay personas diestras y zurdas? ¿Es una elección? ¿Es algo genético? ¿Depende de nuestro cerebro? Quiero saludar al doctor Pablo Irimia, profesor de neurología en la Universidad de Navarra y miembro de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Irimia, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Oiga, ¿de qué depende que una persona sea diestra o zurda? ¿Es algo que viene predeterminado en nuestros genes? Depende de la dominancia del hemisferio de un lado o del otro. Las personas tienen una proporción mayor de personas tienen un hemisferio derecho y, sin embargo, mayoritariamente las personas dicen es el izquierdo. Ya que La presión mencionamos... es lo que condiciona... Perdón, quería preguntarle, ya que mencionamos la genética, si yo soy zurdo, lo normal es que mi hijo, por ejemplo, también sea zurdo. No necesariamente. Se estima aproximadamente la probabilidad de que si uno tiene ese zurdo, que su hijo sea zurdo, sea de aproximadamente un 10%, y si lo aproxime al 20% la probabilidad de que uno... Dígame, ¿desde qué momento es uno zurdo o diestro? Quiero decir, si yo observo a un bebé viendo cómo sostiene el biberón, cómo coge el sonajero, ¿seré capaz de determinar si es diestro o zurdo o se detecta más adelante? Normal más adelante, porque cuando comenzamos a manejar los brazos, las piernas, de forma intencionada, es en la infancia temprana, aproximadamente a los 5. Y es en ese momento cuando se le ve al niño que intenta coger un objeto, que da patadas a un balón, y en ese momento es cuando se detecta si es diestro. En los bebés no es posible porque, digamos, esa dominancia, no hay manejo de objetos, pero no con una intención de cogerlos como ocurre cuando tiene 5 o 6 años. Hablando de bebés, permítame que quiero presentarles a Ateneri Hernández, es psicóloga, experta en neuropsicología. Ateneri, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Enseguida descubrirán los telespectadores por qué la he invitado esta noche, pero aprovechando este asunto del que estamos hablando con el doctor Irimia, yo quería preguntarle a usted, a nivel de desarrollo cognitivo, de aprendizaje, ¿existe alguna diferencia entre ser diestro y ser zurdo? No, a nivel de desarrollo de las capacidades cognitivas no hay ninguna diferencia. De hecho, ese estigma, ¿no? Ese estigma de los diestros son más diestros, es un poco un estigma muy antiguo, y lo que se ha demostrado es que realmente esa especialización hemisférica de la que hablaba un poco el doctor Pablo, lo que repercute después es en qué hemisferio está dominando ciertas funciones cognitivas. Por ejemplo, en el 80% de las personas zurdas el lenguaje está lateralizado en el hemisferio contrario. Con lo cual, lo que va a repercutir es en el caso de que existiera alguna lesión cerebral, un traumatismo, un ictus, pues en que va a afectar a otras funciones que quizás en el caso de los diestros, pues digamos, se expresaría de forma diferente. Correcto. Vuelvo con el doctor Irimia. Doctor, ¿un zurdo va a ser siempre zurdo? Porque, claro, actualmente no se obliga al niño zurdo a usar la mano derecha para, por ejemplo, escribir, pero durante mucho tiempo era una práctica bastante habitual. La verdad no sé si era muy efectiva. En todo caso, ¿un zurdo va a ser siempre zurdo como un diestro va a ser siempre un diestro? Sí.
Esta sería la respuesta, digamos, rápida. Nacemos con una predisposición, con una dominancia manual y la mantenemos a lo largo de toda nuestra vida. Sin embargo, en la infancia, si una persona tiene una lesión, dificulta manejar, por ejemplo, la mano derecha, en el caso de los diestros, podría utilizar la mano izquierda y su cerebro es capaz de adaptarse a su nueva situación o ver, digamos, la dominancia del lado izquierdo, que es el lado habitualmente al lado derecho. Perfecto, vamos con la última. ¿Es posible practicar de alguna manera para tener la misma soltura con la derecha que con la izquierda? No le hablo solo de escribir, le hablo, no sé, de usar un martillo, de usar cualquier herramienta, de manejar el ratón del ordenador, una señora a la hora de pintarse los labios. ¿Eso es posible entrenarlo y es posible entrenarlo a cualquier edad? Sí es posible entrenar, es muy fácil entrenarlo en la infancia y es muy difícil hacerlo en la edad adulta. El ejemplo de que esto se puede hacer es en los zurdos, cuando se les obligaba mano derecha, pues al final ellos eran capaces de hacer todas las actividades sin ningún problema, a pesar de que su dominancia manual era la izquierda. Una tarea de aprendizaje se intenta hacer en adultos es mucho más difícil. Por ejemplo, una persona tiene un ictus y tiene una dificultad para manejar una de las, por ejemplo, si se le intenta hacer que las mismas actividades que hacía con la mano derecha le resulta tremendamente difícil. Es decir, nuestro cerebro tiene capacidad de las cosas, tiene capacidad de plasticidad cerebral, pero esa capacidad se va perdiendo con los años y a medida que uno envejece eso es mucho más complejo. Correcto, gracias doctor. Hablaba hace un momento con la psicóloga, oiga, porque hay algo que estarán de acuerdo conmigo, el aburrimiento no entiende ni de diestros ni de zurdos. Desde luego confío en que este programa despierte en ustedes muchas sensaciones, pero desde luego no la sensación del aburrimiento. El diccionario de la Real Academia Española define al aburrimiento de la siguiente manera: cansancio del ánimo originado por falta de estímulo o distracción o por molestia reiterada. Pero vamos a dar un paso más allá. ¿Por qué nos aburrimos? ¿Qué hay detrás de esa sensación que todos conocemos? Vuelvo a saludar a Teneri Hernández, psicóloga, experta en neuropsicología, profesora del Máster de Neurociencia y Educación de la Universidad Isabel I de Burgos. Teneri, ¿qué es el aburrimiento? ¿Qué lo motiva? ¿Cómo lo podemos definir? El aburrimiento, al igual que otro tipo de sensaciones o de emociones, el miedo, la felicidad, son respuestas filogenéticamente desarrolladas, endogenéticamente desarrolladas por el ser humano y que todas tienen una función. En el caso del aburrimiento, una de sus principales funciones es desarrollar el aprendizaje. Fíjate, Adolfo, al final incluso los bebés se aburren y eso es muy importante de cara al desarrollo de nuestras capacidades cognitivas. Si le presentamos un estímulo constantemente a ese bebé, pues tarde o temprano el bebé se va a desenganchar de ese estímulo porque va a entender que ha adquirido toda la información que considera relevante de ese estímulo. Si no nos aburriéramos, el bebé permanecería constantemente enganchado a ese estímulo y no sería capaz de abordar otros estímulos que le fueran interesantes. Entonces, la función básica del aburrimiento es orientarnos hacia una motivación, hacia el aprendizaje, hacia estímulos novedosos y hacia la búsqueda de nuevas sensaciones. El aburrimiento nos incita a mantener alguna atención. Oiga, por aclarar, ¿hablamos de una sensación física asociada, por ejemplo, al cansancio o es una cuestión a nivel cerebral? Antes de que me responda, quiero recordar esto que me contaba el domingo pasado el neurocirujano Miguel Ángel Arraez sobre precisamente el bostezo como señal de aburrimiento. Vamos a recordar. El bostezo se produce no solo en situaciones de aburrimiento, que sería una de las causas que clásicamente se invocan, en situaciones de falta de sueño. También, curiosamente, algunas veces después de levantarnos y haber dormido durante toda la noche, podemos bostezar. Aclarado, se bosteza por aburrimiento y por otros motivos. Le repito la pregunta, cuando hablamos de aburrimiento, ¿hablamos de una sensación física o es un asunto cerebral?
Bueno, al final toda sensación física es consecuencia de cierta actividad neuronal, ¿no? De cierta actividad cerebral. Entonces, efectivamente, es una actividad a nivel de nuestro cerebro que va a repercutir en una sensación física. Es como un triángulo entre la emoción y por lo tanto la reacción fisiológica que genera esa emoción en nuestro cuerpo, el pensamiento y la conducta, ¿vale? Entonces, en ese triángulo lo que ocurre a nivel cerebral es que se activa la denominada red por defecto. Justo antes estaba comentando el compañero, el doctor Pablo, que el cerebro, al ser un órgano, no para nunca. Pues efectivamente, una de las, ni siquiera en ese proceso de aburrimiento nuestro cerebro para. Y lo que está haciendo es activar esa red neuronal por defecto que se activa, pues, por ejemplo, cuando estamos soñando despierto, cuando conectamos experiencias del pasado con planes de futuro. Entonces, por un lado es efectivamente una actividad cerebral que se va a traducir en una reacción fisiológica de nuestro cuerpo, en una sensación. Incluso en gestos, ¿verdad? El aburrimiento tiene su origen en el cerebro, pero ¿qué efecto produce en nuestro cuerpo? Es decir, más allá de la parte puramente emocional, ¿nuestro organismo reacciona de alguna manera al aburrimiento, más allá de poner cara de estar aburrido? Sí, efectivamente. Al final, todos sentimos el aburrimiento como algo desagradable, ¿no? Entonces, eso ocurre porque se va a activar la hormona del estrés, la misma hormona del estrés que es el cortisol. Entonces, al generarse esa hormona, nos va a resultar esa sensación desagradable. También el aburrimiento produce cierta letargia porque baja el nivel de excitación neuronal y como muchos coincidirán conmigo, el aburrimiento produce sueño, nos da sueño. Entonces, eso ocurre porque uno de los núcleos más importantes de cara al sistema de recompensa o de refuerzo de recompensa y que genera la sensación de placer, que es el núcleo accumbens, está asociado con esa sensación de producir sueño con el aburrimiento, es decir, no me está produciendo placer y por tanto una de las funciones que tiene ese núcleo es generar sueño y por eso nos puede producir sueño el aburrimiento. Entiendo. Si pensamos en la frase me aburro, seguro que la mayoría se imagina pronunciándola, por ejemplo, a un niño. ¿Es lo mismo el aburrimiento de un niño que de un adulto? Las sensaciones son similares. El problema principal es que creo que culturalmente es diferente. Es decir, cuando un niño habla de me aburro es porque no tiene nada que hacer o no sabe lo que hacer realmente. Y esto es algo bueno. Es decir, que el niño busque qué hacer, que sea capaz de generar alternativas de pensamiento hacia a qué dirigir su tiempo libre es algo beneficioso porque va a producir flexibilidad cognitiva en el niño, va a orientarlo hacia unos intereses vocacionales, hacia unos hobbies que le puedan resultar interesantes y por lo tanto, de nuevo, vamos al aprendizaje, está aprendiendo nuevas cosas. En el caso de los adultos, se asocia más a la realización de tareas monótonas, a un cansancio generalizado, porque con el ritmo actual de la sociedad no estamos hablando tanto de un aburrimiento de no saber qué hacer. La mayor parte de los jóvenes y adultos tenemos el tiempo demasiado ocupado como para aburrirnos. Entonces no se trata tanto de no saber qué hacer, sino de repentinamente tareas monótonas que nos está produciendo aburrimiento y por lo tanto no nos produce aprendizaje. Por favor, defíname con mucha brevedad. Cuando usted ha dicho flexibilidad cognitiva, ¿exactamente qué quiere decir? La flexibilidad cognitiva es esa capacidad de las funciones ejecutivas de cambiar nuestro criterio, por ejemplo, con respecto a una opinión, puede ser un ejemplo, ser más flexibles a nivel cognitivo. Una persona inflexible es la que su opinión nunca cambia, independientemente de los estímulos externos que le lleguen, o no es capaz de ir modulando su conducta en base al medio, a adaptarse al medio.
Decía la psicóloga que el aburrimiento da sueño. Quiero hablar ahora con el doctor Ferré, que es un experto precisamente en medicina del sueño. El aburrimiento, ella decía que una de las consecuencias es que provoca sueño. ¿Esto lo puede confirmar usted, que es un experto del mundo del sueño? En parte sí, pero yo más que decir que provoca facilita la entrada en sueño. Para nosotros, desde el punto de vista clínico, normalmente con la persona cuando se aburre, pues tendría que estar aburrida simplemente. Cuando se produce la sensación de sueño, que es verdad que hay esta facilidad, es el momento en que una persona que tiene o una demanda de sueño o una falta de sueño o algún trastorno de sueño, que aprovecha ese momento para, en vez de aburrirte, aprovecha este tiempo para dormir, ¿no? O sea, que podría indicarnos, una persona que se aburre y además puede entrar con facilidad en sueño, que tenga alguna demanda de sueño o algún trastorno de sueño sobreañadido. Yo siempre digo que más o menos el que se aburre se tiene que aburrir y el que se aburre se duerme, algo le pasa con el sueño. Correcto. Ateneri, para terminar, ¿hay personas que están más predispuestas que otras a aburrirse? Sí. Por ejemplo, en el caso de las personas con altas capacidades intelectuales, las personas superdotadas, las personas con un alto cociente intelectual, por este hecho de que aprenden muy fácilmente y como el aburrimiento está asociado al aprendizaje, son personas que se suelen aburrir porque captan la información, ¿no? Eso es lo que decía, se desenganchan del estímulo de aprendizaje mucho más rápidamente que personas con un CI normal o una inteligencia normal. También hay patrones de personalidad, perfiles de personalidad que se asocian a una mayor capacidad para aburrirse o una mayor facilidad para aburrirse, que son aquellas personas con patrones de personalidad que constantemente necesitan aventuras, mayores búsquedas de sensaciones, personas que necesitan constantemente pues buscar actividades que les generen adrenalina. Ese tipo de patrones de personalidad suelen referir en muchas ocasiones que se aburren fácilmente. Doctora, ¿usted se aburre con frecuencia? Tengo poco tiempo para aburrirme. Muy bien, por su acento creo que es canaria, ¿no? Aunque trabaja en Burgos, es canaria, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Adaptada al frío? Sí. Bueno, no vivo en Burgos, tengo que ir frecuentemente, hago teletrabajo en Canarias, entonces bueno, sí, cuando voy a Burgos paso mucho frío. Ya, me imagino. Los del sur nos cuesta lo de adaptarnos al frío. Profesor Luque, doctor Ferré, doctor Irimia, Ateneri, gracias por acompañarnos esta noche y resolver muchos de los porqués de algunas cosas que para nosotros no tenían ninguna explicación. Muchas gracias, muy amables, gracias. Y a ustedes, permítanme, porque en un momento vuelvo con un asunto que tiene mucho que ver con temas domésticos que no sé si alguna vez se han planteado. Vuelvo inmediatamente.